o como hay un autor francés, un estudioso, que dice en realidad el texto es un pretexto, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar alguna idea, ¿no? Una lectura psicoanalítica, por ejemplo, ¿no? Freud lee el Edipo de Sófocles desde una perspectiva psicoanalítica, y de allí sale el famoso complejo de Edipo. ¿De dónde lo toma? Lo toma de una tragedia. ¿Estaba pensando Sófocles en eso? No. Lo recoge Freud y le sirve para hablar de la relación hijo-madre, de los padres y los hijos, como una metáfora de la dependencia, ¿no? Y quedó, bueno, también ahí tenemos en el caso de Freud un literato. Algunos dicen que Freud fue mejor escritor que psicoanalista, porque él revivió el mito de Edipo, ¿no? Y lo pasó, lo convirtió en una imagen, en un concepto psicológico. Cualquier persona, no tiene que ser un psicoanalista, si ve a un niño muy pegado a las faldas de la madre, va a decir, este tiene un Edipo, ¿no? Oye, no solamente niño, también puede ser un adulto que nunca termina de separarse de la madre, ¿no? Este tiene un Edipo, ¿no? Y viene de una tragedia que estaba significando en su momento otro tema. No estaba representando, no fue leída en su momento o vista, ¿no? Porque se representaba, no fue vista como nosotros la vemos ahora después de Freud. El Edipo de Sófocles fue escrito para hablar del destino, ¿no? Para hablar del héroe trágico, de lo que está, de la relación del hombre con el destino y los dioses. Eso fue, pero hay textos que admiten muchas lecturas, muchas interpretaciones, algunas válidas, otras menos válidas. Humberto Eco está preocupado justamente por el exceso de interpretaciones. Él preferiría, y eso cada quien dirá, yo estoy de acuerdo con Eco, y otro dirá no, para mí el texto está ahí y cada lector es libre para interpretarlo. Ese es un primer tema que me gustaría discutir con ustedes, ¿no? Porque ustedes trabajan con alumnos que leen los textos y luego van a conversar, ¿no? Más allá de que los niños, los jóvenes entiendan la trama y que cuenten, ¿de qué se trata el día domingo de Vargas Llosa? Se trata de unos jóvenes que hacen un desafío, ¿no? El profesor conduce la lectura a algo más, ¿no es cierto? Que es la interpretación. ¿Cuál es el punto, no? Es el tema de Eco. ¿Cuál es el punto límite donde la interpretación puede llegar a ser una sobreinterpretación? ¿Cuánto vamos a permitir poner en el texto algo que el texto no da? Estaba pensando, por ejemplo, en el caso sigamos con el ejemplo de Robinson Crusoe. Hay una película, perdón, no se llama Robinson Crusoe, sí, ¿no? Que está filmada, el director de esa película
es un director que tiene que es homosexual totalmente fuera del closet, un norteamericano, y hace una película interpretando el Robinson Crusoe desde la mirada de Viernes. Y sí, no, es una película que no se ha exhibido comercialmente, no es tan famosa. Pero ¿por qué me interesa traer a colación este ejemplo? Porque este director lee Robinson Crusoe desde la perspectiva de Viernes. ¿Y quién es Viernes? Viernes es una persona que proviene de una cultura que es distinta a la cultura decimonónica victoriana de Robinson Crusoe. Si recuerdan, Robinson Crusoe es un típico hombre del siglo XIX de un imperio. Inglaterra tiene en ese momento el poder en su poder una serie de colonias. Es un país colonialista, y entonces impone su cultura, considera que su cultura, que la cultura occidental, es la mejor, y llega a distintos lugares a colonizar. Ustedes son bárbaros, nosotros les vamos a enseñar nuestra cultura, Dios, la religión, nuestro idioma, nuestra literatura, nuestras costumbres. Y la película muestra más bien que detrás de la mirada de Viernes, las cosas que hace Robinson Crusoe como blanco británico son ridículas desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, que rece, no entiende no está en su cultura ese tipo de ritual, ¿no? O, por ejemplo, que que use los cubiertos para comer, que trate que reprima un deseo. En fin, una serie de... también hay otro ejemplo que es, creo que cuando le enseña a jugar fútbol y Viernes le gana y se molesta y no entiende por qué, no está formado en la competencia, ¿no? El ganar, el competir no forma parte de la cultura de Viernes como es presentado en la película. Entonces, hay quienes dicen que esa es una sobreinterpretación, que está traicionando la novela, porque la novela no, por ejemplo, a los ojos de Umberto Eco, eso es una sobreinterpretación, ¿no? Pero también uno puede pensar que es válido, o sea, el libro abre las puertas a la imaginación. Los textos literarios, eso sí no se puede negar, es que nos dicen, crean verdades que son más verdades que inclusive hechos de la realidad. Por ejemplo, se puede dudar o se puede cambiar la idea de la Tierra es redonda, pero hasta antes de que Copérnico eso que era una verdad en la realidad cambió con los adelantos científicos, ¿no? ¿Cuántas verdades científicas han sido cambiadas, han sido condenadas, digamos, han sido con los avances descartadas? En la literatura no ocurre. Nunca nadie va a discutir que Madame Bovary se suicidó. Es una verdad eterna. Nadie va a decir
y pertenece a la ficción. Nadie la va a discutir, ¿no? Nadie va a discutir que Ana Karenina tal vez se suicidó bajo las ruedas, bajo el tren, ¿no? Nadie va a decir que no, que así no fue, ¿no? Es una verdad. Entonces, ese también es otro. O, por ejemplo, Alberto el poeta estudió a Leoncio Prado, ¿no? Es una, nadie va a decir, no, esa es una creencia, en realidad, Alberto el poeta, no, aquí está en el libro, ¿no? El libro encierra un conjunto de verdades, pero también permite interpretaciones. Entonces, ahí tenemos una pista, ¿no? Vamos a diferenciar entre las verdades literarias, proposiciones que no van a poder cambiar, y otras que son interpretativas, ¿no? Por ejemplo, a esclavo lo mató el jaguar. Eso se puede discutir. Vargas Llosa ha dicho que hace poco en alguna entrevista dijo sí, pero antes había dicho que no. En el libro no está, ¿no? Entonces, no es tan, digamos, es otro tipo de verdad. Se puede interpretar. Sí, el círculo estaba formado por el jaguar. El jaguar, el boa. El poeta no era del círculo. Y bueno, ¿ven? Estamos hablando como si hubieran existido. No, el poeta no era. Ah, sí, tienes razón, no era, ¿no? Esas son proposiciones que tienen valor de verdad. Mucho más valor de verdad que lo que puede aparecer en una noticia en el periódico, en muchos casos, ¿no? Y por otro lado están las interpretaciones, ¿no? El esclavo murió porque se le disparó el arma a un cadete, no sabemos, ¿no? Tendríamos acá más bien que preguntarnos por qué Vargas Llosa no aclara la muerte del esclavo. Entonces, eso sí nos invita a una interpretación, ¿no? O por decir, por ejemplo, es una verdad literaria. José Arcadio Buendía murió atado al almendro, ¿no? Esa es una verdad, pero es una metáfora. Yo no me quedo con eso. ¿Qué significa? ¿No? No es un hecho que lo voy a leer solo como real de la ficción, sino que me está indicándome algo. Y entonces ahí vienen las interpretaciones. Porque el árbol simboliza la familia. ¿Y quién es el fundador de esa familia? El fundador es él, por eso queda su fantasma rondando hasta el fin de los días, ¿no? ¿Por qué en 100 años de soledad todo el tiempo, hasta en el título, está la palabra soledad? ¿Por qué todos los personajes? ¿Sí? Pero los hombres más, las mujeres son secundarias. Es así. Pero exactamente, pero ¿qué está significando esa soledad? Entonces hay algunos críticos que dicen, en García Márquez, soledad es sinónimo de falta de solidaridad, ¿no? Entonces, soledad es el solipsismo, es el individualismo, es hacer las cosas por ti. El mundo, una nación, una familia, una nación, una comunidad no va a lograr desarrollarse si todos viven en soledad. ¿Está en el libro? No está dicho.
lo podemos aceptar como una interpretación, es una sobreinterpretación. Ahí tendríamos que ver si es coherente con lo que estamos diciendo, ¿no? Voy acabando por los personajes literarios. Ya dijimos que tienen también, aparte de esta virtud de este tema de la verdad irrefutable, también esta capacidad de salir de su novela y que podamos hablar de ellos casi como si fueran reales, a veces más, ¿no? Porque a veces hasta los conocemos más que a las personas que tenemos al lado. Y hay esta idea de Eco me parece interesante. Dice, ¿cómo es la fuerza de la ficción a diferencia de la realidad? Fíjense, dice, una persona, cualquiera de nosotros, tenemos fantasías, ¿no es cierto? Imaginamos cosas. Y alguien puede decir, voy a ver, ¿cómo sería mi vida? Voy a imaginar mi vida si se muere una persona querida, ¿no? El solo hecho de imaginar eso le puede producir mucho dolor, ¿no? Pero no se le va a ocurrir matarse, suicidarse por eso que ha imaginado, porque dice, ay, eso lo he imaginado. Sin embargo, cuando una persona lee una novela y ve y no sigue la historia de un personaje, el caso concreto que da es del joven Werther, ¿no? Conocen la historia, es quizá la novela que inicia el romanticismo. Ustedes saben que una vez que se publicó esa novela hubo una ola de suicidios y a todos les parecía, exacto, y a todos les parecía que, claro, es la influencia de la novela, ¿no? Lo curioso es que ambos, la imaginación de la persona como lo que está en la novela, son ficcionales, no son hechos reales. Pero si la propia persona se imagina algo, si se suicida por eso que imaginó, van a decir, está loco, ¿no? Pero los jóvenes románticos que se suicidaron después de leer esa novela de Goethe, nadie dijo, ay, están locos, dijeron, los ha influido la novela y más bien podrían haber dicho, hay que censurarla, ¿no? Por la fuerza de la novela. Es una, digamos, le da un valor a la literatura, ¿no? Por eso es que también acá tenemos lo mismo que dice Vargas Llosa, de Pantagruel, los celos, en fin. Y la última parte, con lo que voy a terminar para poder conversar con ustedes sobre la sobreinterpretación, es esta otra idea que Humberto Eco llama la era del hipertexto, y que no sé si ustedes han visto en internet, hay sitios en los que se publica un fragmento de una historia y otra persona avanza y así se va construyendo, varias manos van construyendo donde no hay ya autoría, o también la idea de vamos a imaginar que Madame Bovary no se suicidó. Y entonces construye ¿qué sigue? ¿No? Y la gente empieza a imaginar un nuevo argumento. Esto, digamos, lo podríamos hacer con cualquier novela, ¿no? Imagina que el esclavo no murió, ¿cómo desarrollas la trama? Humberto Eco dice que justamente
justamente el hipertexto permite cambiar la historia, reescribir, ¿no? Sacarlo de su novela y hacerlos ingresar en otra. Voy a decir, a ver, ese es el ejemplo que da él, ¿no? Y si Madame Bovary se encuentra con una Karenina, a ver, lo que voy a hacer es encontrar esos personajes a ver qué pasa. Y si Funes el Memorioso de Borges se junta, lo pongo junto con Alicia en el País de las Maravillas a ver qué pasa, ¿no? Dice, ¿es conveniente? ¿Esto es bueno o es malo? A Umberto Eco le parece que esto puede dar lugar a una cierta creatividad, ¿no? En los jóvenes, en la gente, es un juego, pero él piensa que no, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, que una de las funciones más importantes de la literatura, y con esto voy a terminar, que es la función educativa. La educativa no en el sentido, digamos, no común de la palabra, sino de formación, ¿no? Esto del hipertexto traiciona. ¿Por qué? Este es su argumento. La resolución de un enigma no solo es una noticia, es un descubrimiento. Las cosas han ido de determinada manera. No resultó como lo imaginamos o deseamos. Nos da mucho dolor que el esclavo haya muerto. Nos da mucho dolor que tal pareja no haya podido consolidar su amor. Nos da mucho dolor que justo cuando estaban por conseguir el éxito, el barco naufragó, ¿no? Pero eso nos enseña, dice Eco, el lector debe aceptar la frustración. Esa es la gran función que considera Umberto Eco de la literatura. Enfrentarnos a un texto y aceptar, aunque nos dé un gran dolor, aceptar que así son las cosas. Hay cosas que no podemos cambiar, aun cuando nos duelan. Y es el ¿no? Sí, me hace recordar un poco la novela de Miguel Unamuno, Niebla, donde dice al personaje vas a morir, ¿no? Y el autor que él se pone ahí como personaje además. Y bueno, ese tema es muy importante. Me parece que ahí radica una de las funciones de la literatura. Y me hace recordar a la famosa historia que ha contado el mismo García Márquez de cuando hay un momento en la novela en que necesariamente, en ese caso va más allá de los deseos del propio autor, cuando ya la novela le exigía que el coronel Aureliano Buendía tenía que morir, porque es la mitad según el plan, digamos, que uno puede ver que tiene 100 años de soledad, la muerte del coronel marca el inicio a otra etapa de la novela. Y cuando dice que escribe el capítulo de la muerte del coronel Aureliano, él lloró. Así lo contó en varias entrevistas. Lloró porque era como matar, como que muriera una persona muy cercana, pero tenía que morir, ¿no? Y se nota, lean ustedes ese capítulo, cómo está relatado desde todo lo que hace el coronel esa mañana hasta que llega al árbol y muere luego de orinar en el pie del fantasma de José Alcalde. Y eso, ese es un destino, ¿no? O sea, para Umberto Eco, que venga alguien en nombre del hipertexto virtual y diga que no muera, no, porque no quiero que muera, porque me gusta ese personaje, está alterando lo que
Humberto Eco es la función educativa más importante de la literatura. Bueno, los dejo, no sé si ya se nos fue la hora, con esas ideas, la interpretación, la sobreinterpretación y el hipertexto. No sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta para alcanzar el micrófono y pueda conversar con Giovanna? Muchísimas bendiciones para usted. Nos ha quedado muchísimas dudas. Una preguntita solamente. ¿Hasta qué punto se debe de aceptar la sobreinterpretación? ¿Hasta qué punto? Para que el autor de repente no se enoje con los cambios que uno puede hacer. Ese es, digamos, no tengo una respuesta. Sí,